Continuamos, La venganza será terrible. Estamos en Berazategui, en el centro Roberto de Vicenzo. Nos han traído algunos obsequios. Vamos a acá, ir comenzando a decir que hablaremos de los ascetas, que eran muy abundantes en los primeros siglos del cristianismo. Pasaban por toda clase de abstinencias para consagrarse a Dios y lograr su salvación. Hemos hablado de aquellos que por ahí se paraban durante años arriba de una columna, o se metían en una cueva y permanecían allí y comían lo estrictamente necesario para no morir, y a veces menos todavía, etc. Hoy hablaremos de los ascetas y su relación con las fieras, porque algunos creyeron haber conseguido recobrar la inocencia perdida instalándose en un tiempo anterior a la culpa, es decir, antes de previa la al caída. pecado original. Ese estado implicaba para ellos que en el desierto se reproducía la vida de Adán en el paraíso. Y el premio de esa privación, de esa frugalidad, consistía en la aparición de lo que estos anacoretas llamaban el alimento providencial, por un lado, y por el otro la confraternidad con los animales. Dos cosas, dos privilegios, todos de la antigua condición humana, que habían sido perdidos por el hombre en su caída. Y estos dos privilegios, los repito: alimento providencial por un lado, y confraternidad con los animales. Muy bien, entonces los ascetas, los que realmente ejercían un verdadero ascetismo, según ellos mismos decían, ¿no?, encontraban como premio en su mesa todos los días un pan blanquísimo, créalo o reviente, Dorio, que se renovaba milagrosamente sin trabajo, y ese marroco era el alimento providencial. ¿Se entiende? Sí. Vos estabas ahí todo el día parado arriba de una columna, 25 años, y bueno, entonces el cielo, como recompensa, te hacía aparecer todos los días, sin ir hasta la panadería, inagotable, sin laburar nada, un pan blanquísimo. Pero el milagro más frecuente era el operado con los animales, que se volvían milagrosamente obedientes. Entonces abundaban las historias de ermitaños que vivían en armonía con las fieras, y mayormente con los leones. Se trataba de demostrar que antes de que Adán rompiera el pacto con Dios, las fieras estaban sometidas al hombre, no como ahora, que hacen prácticamente lo que quieren. Vos vas por el África, le decís a un león, camina, escucha, qué sé yo. Nada. Y el tipo encima te ruge, por ahí te termina comiendo. Tienen un canal de televisión y todo, que yo lo he visto, Sí. señor, imagínese. Así es. Bueno, la abundancia de estas historias con tratos milagrosos con leones tiene una razón natural y otra edificante. Natural porque, bueno, era la fiera que más abundaba en aquel entonces en los desiertos de Siria y Palestina, hoy no queda ni uno. Y edificante a causa de cierto carácter simbólico del león. Si el rey de los animales se prosternaba ante los ascetas, significaba que todo el reino animal rendía ante ellos el homenaje debido, ¿no? En una oportunidad, parece que apareció un león en los alrededores del sitio en donde vivía el ermitaño y sabio Julián Estilita. Sí, señor. Estilitas eran los que tenían la habilidad o la especialidad de situarse sobre una columna o sobre Esa es la idea, no son estilistas, una pequeña como plataforma. peluqueros, ¿no? Bien. Sino todo lo contrario. Bueno, Julián Estilita se llamaba este tipo, y apareció un león por ahí. Otros ascetas que vivían por el mismo barrio entraron en pánico cuando vieron al león y lo fueron a consultar a Julián. Che, Julián, dice, anda un león por acá. El sabio llamó a uno de los ascetas, que era uno de los que más miedo tenía, y le dijo, tenía cierta, era él el capo de los ascetas. Decía, escúchame, con su clásica humildad de asceta, ¿no? Sí, vos. Andá, vení, dice. Llegate acá a 400 pasos hacia el sur y allí encontrarás al león acostado. Tú le dirás las siguientes palabras: el humilde Juan
No, Julián, perdón. Julián. Hacé cuenta que no te dije nada. Empezamos de nuevo. Pues ya, bueno, porque si no te va a lastrar. Dice. Vas y le decís, el humilde Julián me encarga que te diga que abandones la región. Así expulsaban a los leones. Bueno, el enviado de Julián, muerto de miedo, ¿no? Sí. Llegó hasta el lugar donde estaba la fiera y le dio el encargo. Dice, dice, el humilde Julián me encarga, qué sé yo, esto y aquello. Y el animal enseguida se las tomó. Epa. Sin decir agua va. Ahí no va. Y usted dirá, bueno, pero fue casualidad, no. O a lo mejor el poder lo tenía el enviado. Claro. No, era el poder de Julián, porque mirá lo que pasó. El enviado agrandado, imagínate, cuando vio que era tan fácil, procedió del mismo modo ante otro león. Se encontró por ahí con otro león y le dijo, el humilde Julián, yo qué sé. Ah, no, pero no le dio el encargo de sabio, pensó que era él. Claro. Ah. Escúchame, dice, te ordeno que partas inmediatamente. Y la bestia lo devoró. Sí. Así que con eso demostramos todo. Digo, No, porque no se cuando yo demostró. lo conté por primera vez parecía un poco Sí. difícil de creer, pero ahora que yo le cuento esto, que el tipo fue por segunda vez, agarró otro león y el león se lo comió, entonces, ¿en qué estamos demostrando? Claro. Nada estamos ¿Cómo demostrando. estamos que no, demostrando señor? que es verdad lo que le estaba diciendo? El león comentó después, si hubiera Yo- habido parte de Julián era otra cosa. Yo pero cuando claro, leí esto me convertí. es una fiera. Otro anacoreta, Simeón, Bueno, ¿qué tal? El viejo tenía por costumbre, sí, ya sé, tenía por costumbre hacer conducir a los visitantes extraviados hasta el pueblo más próximo, bajo la escolta de 2 leones a su servicio. Cuando alguno se perdía en su momento, y como no, acá estos 2 leones, imagínate el extraviado, Sí. ¿no? No, dice, deje que voy solo. ya me acordé. Y lo escoltaban. Otro, San Gerásimo, vivía en una cueva cerca del río Jordán. Sí. Tenía a su servicio un león muy fiel y su principal tarea, me refiero al león, era la de proteger a un burro. Bueno, Un burro que San Gerásimo usaba para cargar agua en el río. O sea, al burro lo usaba para cargar agua y al león para cuidar al burro. O sea, todo... eso Es es la raro. cadena alimentaria. Sí, bueno, pero mucho ñoqui hay. Sí, claro. Bien. Parece que un día unos camelleros, que a todo esto abusaban de los camellos, porque los hacían laburar ahí, nadie laburaba, todos lo hacían los animales. Vinieron unos Yo la vi. camelleros y se afanaron el burro. Se afanaron. No es carmiente ese tipo. ¿Y para qué Ahora querían bien, el burro? el santo no lo vio, San Gerásimo, y pensó que el león se lo había comido. Lo vio al león ahí tan fresco, el burro no está, ¿dónde está el burro? ¿Dónde está el burro? Y dice, chao, se lo comió el león, dijo Gerásimo, con poca intuición, Sí. porque tendría que haber pensado que el que se come un burro algo deja. Incluso un león. Bueno, Para el león no tenía desperdicio. No pero sé. bueno. Había un camello de Entonces, igual a él se le metió en la cabeza, el león se comió al burro. Y como reprimenda, Gerásimo le pidió al león que hiciera lo que hacía el burro. En serio, dijo el león. No juego más. No, dice, cargar agua en el río. Ah. Muy bien. Y cuando Gerásimo murió, el león, que por sus muchísimos viajes al río, pasó a llamarse también Jordán, le decían al león, igual que al río. Y el león se suicidó. ¿Cómo se suicida un Se león? murió Gerásimo. Mirá si será fiel. Y se golpeó la cabeza violentamente contra el suelo y cayó muerto junto a la tumba del monje. Imagínense, los leones no se suicidan como uno dándose un tiro en la sien No. Les cuesta el gatillo, sobre todo, ¿no? o arrojándose bajo un tren. De todos los leones del desierto, los que merodeaban el río Jordán eran los que daban pruebas de mayores dones en materia de gentileza y cortesía. Usted no va a comparar la gentileza y la cortesía de los leones del Jordán con los leones del África, por No, ejemplo, señor. que se pasan metiéndose las garras en la nariz. etc. En una oportunidad,
sucedió un choque imposible. Había un monje que había obtenido el favor divino, pero luego cometió una falta. Entonces decidió expiarla dejándose devorar por un león. Dice, bueno, yo voy a pagar esta falta que he cometido, me voy a hacer devorar por un león. Chao. Y salió a que un león lo devorara. ¿Cómo te haces devorar por un león? Muy sencillo. Se dirigió a la región del Jordán, llena de leones. Cuentan que el monje vivió largos años a la vera de los caminos como presa fácil. Pero según la crónica de anoche, las bestias pasaban sobre su cuerpo sin siquiera rozarlo. No se lo lastraban. Su trabajo ascético entonces consistió hasta su muerte en encontrar un león que se lo comiera. Pero no tuvo éxito. La armonía paradisíaca que había entre él y las bestias no pudo romperse. Qué extraordinaria y edificante historia que nos hace emitir un juicio sobre la condición humana. Berman. Bueno, a medida que estas historias de leones mansos, ¿no?, se propagaron por todas las ermitas y los monasterios, le agregaban detalles nuevos, ¿no? Y ya los leones se convertían en personajes casi humanos, que lloraban, reían, pintaban y hasta filosofaban. Así los representaban los escultores y pintores bizantinos. Eran leones de faz humana que habían olvidado su ferocidad para vivir entre la gente. Además de las historias de leones, el bestiario del desierto contiene otras historias en que el dominio se ejercía, ponerle, sobre cocodrilos. Si bien se mira, el cocodrilo parece una fiera bastante más intratable que el león, ¿no? Pero bueno, es más malo el cocodrilo. Es mucho más malo, menos ciertamente. poderoso quizá, No pero crea, más malo. No crea, dentro del agua más es malo. invencible y a la orilla también. Sí, sí. Bueno, la mayoría de estas historias de cocodrilos, ya no en el Jordán, porque el Jordán, un cocodrilo No cabe. no cabe. Pero sí en Egipto, donde el Nilo cobija innumerables cocodrilos. El asceta San Heleno llegó un domingo a un monasterio en donde no se celebraba la solemnidad del día. Entonces, él preguntó cómo. Y le dijeron, mire, el sacerdote vive al otro lado del río y no se atreve a cruzarlo porque hay un cocodrilo, dice, que se la tiene jurada. Que lo tiene montado entre ceja y ceja y le da miedo cruzar. San Heleno, que era dueño de la armonía adánica, fue hasta el río, llamó al cocodrilo, lo montó. Bueno, eso ya es un exceso. Claro. Y viajó en él, en cocodrilo, hasta la orilla opuesta. Apuesta no, opuesta. También. Y ahí llamó al sacerdote ausente y lo convidó a subir en ancas del cocodrilo. Medio rasante el viaje, Sí, ¿no? para ir hasta el monasterio. Pero el sacerdote, mirá si será miedoso, huyó. Ni siquiera esa invitación milagrosa lo instó para ir a cumplir su trabajo en el monasterio. Se habrá ido al infierno por incrédulo. Hoy en día se han producido dos modificaciones ahí en la Tebaida. En el desierto sirio también. La primera es que casi no hay leones. La segunda es que los que hay no registran amistad con los ascetas. Y podríamos agregar otra, de paso, que tampoco haya ascetas. No. Y una cuarta incluso, que ya no es un desierto. O sea, es como el hacha de Rivadavia. Exactamente. Primero le han cambiado el filo y después el mango. ¿A quién quiere dedicar esta historia extraordinaria de fieras obedientes, no como ahora, en que todo es un caos? Sí, a lo sumo hay mascotas, que no es Sí, lo mismo. claro, pero no una es lo mascota mismo. es sumisa. Sí. En cambio, el león, con su poder, se rinde ante la razón. Y dice, un momento, dice el león, yo soy una fiera feroz, lo admito. Me gusta comer carne humana, lo admito. Admito, sí. Pero la paz del mundo es un valor superior a mi propia ferocidad. Cobarde, le grita un cocodrilo, ¿no?
Pero- ¿A quién quiere dedicarle esta Yo historia? creo, Alejandro, que estas historias nos hablan más que de leones, de los ascetas, porque ¿cuál era el problema del asceta? Quizás esa conducta que lo hacía incurrir en el pecado de soberbia. Fíjese que el amigo de Julián creyó, por ejemplo, que era propia la capacidad de seducir al león, y el león se lo lastró. Ocurre también que muchos ascetas pensaron que esa santidad les era propia, inherente a ellos mismos, y no que era una cualidad del Señor. Del mismo modo ha habido santos que se han atribuido capacidades que también vienen del Cristo nada más. Ni que hablar de algunos representantes del pueblo que piensan que está en ellos la capacidad de hacer macanas, cuando en realidad la verdadera soberanía viene del pueblo. Creo que cuando se comete este error de interpretación, aquellas uñas pulidas de las reuniones entre estas personas cargadas de soberbia se convierten inmediatamente en uno de los atributos del malo, es decir, las garras. Y Garras es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de Libertad Lamarque, un tango compuesto evidentemente Sí, pensando en los leones de la Tebaida y de Siria. Adelante.